Estimados amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestra plataforma de Gruxel, aulavirtual.com. Vamos a dar inicio al caso. Vamos a plantear este tema o replantear en todo caso este detalle para poder trabajarlo. En efecto, vamos a seguir con el tema respecto al cálculo de la multa por presentar fuera de plazo, tema de los libros electrónicos cuando no tenemos ingresos del año anterior, porque si bien es cierto, el Código Tributario nos precisa que el cálculo de la multa se hace en base a los ingresos del año anterior. En efecto, para este caso vamos a revisar nuestro Código Tributario, que lo tenemos en el artículo 175, que precisa respecto a los libros electrónicos. Bien, entonces vamos a tener en cuenta este, digámoslo, procedimiento que está establecido dentro del artículo 175. Vamos a comentar el tema. A ver, naturalmente los encontramos en el artículo 175 numeral 5, respecto que nos precisa de la siguiente manera: llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los libros de contabilidad y otros libros registros exigidos por las leyes, reglamentos o por las resoluciones de superintendencia de la SUNAT que se vinculen con la tributación. Bien, aquí había sido la imprecisión de la aplicación del caso que habíamos revisado el día de ayer. Este tema es naturalmente para los libros que se llevan de manera manual, o lo mejor tema ahora lo manual se está quedando un poco ya en la historia. Lo otro es a través de la forma impresa, los libros legalizados. Entonces este artículo número 5, valga la aclaración, solamente queda establecido para los libros, digamos, lo que se llevan de manera manual o de manera computarizada, o representación empresa con hojas sueltas, ¿no? En efecto, esto prácticamente va a quedar en la historia, porque de alguna manera la SUNAIA va a ir obligando a todos los contribuyentes a llevar libros electrónicos que corresponden a los libros electrónicos que se llevan de acuerdo al cronograma, o que se presentan de acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT. Es el artículo 175 numeral 10. ¿Qué nos precisa este artículo 175 numeral 10? Este numeral ha sido creado a partir del año de septiembre del 2018. Exactamente, la aplicación nace a partir del 14 de septiembre. En efecto, nos precisa no registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso ingresos, rentas, patrimonios, bienes, ventas, remuneraciones o actos grabados, o registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y o registros electrónicos que se encuentren obligados a llevar de dicha manera de conformidad con las leyes, reglamentos o resoluciones de superintendencia de SUNAT. Entonces aquí nos precisa que ha sido la norma publicado el 13 de septiembre del 2018. Eso quiere decir que la obligación ya nace a partir del 14 de septiembre del 2018, esta aplicación de lo que corresponde a los libros electrónicos. En efecto, hecho los comentarios, hecho las precisiones al respecto, nos dice que la sanción es el 0.6 de los ingresos netos, y nos vamos a revisar nuestra, digámoslo, en el anexo de esta tabla que nos habla en el anexo 10, o en la nota 10 en todo caso, respecto a esta materia. Bien, entonces vamos a bajar y vamos a revisar la nota 10 que nos precisa al respecto. En este caso, a ver, encontramos por acá la nota 10 para poder comentar. La nota 10 nos habla de un tema muy importante. Nos dice: cuando la sanción aplicada se calcule en función a los ingresos netos, no podrá ser menor al 10% de la unidad impositiva tributaria, ni mayor a 25 unidades impositivas tributarias, salvo en el caso de las infracciones vinculadas con el beneficiario final a que se refiere el numeral 15.3 del artículo 87 del presente Código Tributario, en que la multa no podrá ser menor a 5% ni mayor a 50 unidades impositivas tributarias. Bien, entonces, hecho las precisiones, a ver, después de haber revisado este tema que corresponde a la aplicación de la sanción por presentar fuera de plazo los libros electrónicos, entonces ahora nos regresamos a nuestro caso planteado, que es naturalmente cuando los contribuyentes no tienen ingresos de años anteriores. Para tal caso hemos desarrollado un tema práctico en este detalle para poder, digámoslo, comentar con más solidez este caso. Nos dice: la empresa Gruxel Asesores Empresariales con RUC número 20.615.1151 no ha presentado el PLE, registro de compra, registro de venta, desde el mes de noviembre de 2018. En este mes de junio quiere regularizar todos los periodos atrasados. ¿Cuál será la multa al respecto? Nota: se sabe que la empresa inicia operaciones en el mes de noviembre del 2018.
Bien, entonces vamos a comentar este tema para poder desarrollar y aplicar correctamente lo que es la infracción tipificada en el Código Tributario. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es ver el dígito, el último, o en todo caso el último dígito del RUC en la que termina para poder ver el cronograma. Según el dígito 1 del cronograma de vencimientos de libros electrónicos del año 2018, esto vencía el 17 de diciembre del 2018. Perfecto, entonces ya tenemos esa información, la vamos a corroborar con el tema del cronograma, ya lo hemos revisado. Entonces a partir del 18 ya se cometería la infracción respecto a este tema. Ahora, entonces vamos a ver este detalle respecto a la aplicación, pero resulta que como la empresa inicia operaciones en el 2018, la pregunta es, ya hemos revisado el Código Tributario y no nos precisa respecto cómo se aplicaría la multa en este caso. Porque nos precisa el artículo 175 numeral 10 nos precisa que se aplica en base a los ingresos netos, y más no nos precisa cuando la empresa, digamos, lo inicia operaciones o cuando la empresa declara en cero. Entonces, ¿cuál será la multa a ser aplicado para este caso? Resulta que este tema lo vamos a encontrar en el artículo 180 del Código Tributario, que nos precisa respecto sobre el tema de las infracciones, sobre todo cuando hace referencia, cuando se aplica en el tema de los ingresos netos. Entonces vamos a revisar nuestro artículo 180 para ver de qué manera se puede aplicar el tema de la multa, en este caso que nos habla el artículo 180 respecto al tipo de sanciones. En el tipo de sanciones nosotros vamos a referirnos, o vamos a directamente a ver en el caso que hace referencia en el tema del cálculo de lo que corresponde a la multa. Entonces nos precisa en este párrafo del artículo, nos dice: cuando el deudor tributario haya presentado las declaraciones juradas anuales o declaraciones juradas mensuales, pero no consigne o declare en cero en los campos. Por ejemplo, inicia operaciones todo el 2018, pero sin embargo la DJ está en cero. O perdón, del 2017, porque la infracción se comete en el 2018. Entonces, si la empresa inicia operaciones, vamos a poner pues en noviembre de 2017, va a presentar 00, no tiene información, entonces va por ello la norma, más o menos es el espíritu de la norma. Dice: declara en cero en los campos de la casilla de ventas y ingresos netos por los servicios o otros ingresos grabados y no grabados, o rentas netas o ingresos netos. Cuando no se encuentre obligado a presentar declaraciones juradas anuales. Esto hace referencia naturalmente al tema del REP, porque ellos no están obligados a presentar el tema de la declaración anual. O cuando hubiese iniciado operaciones en el ejercicio en que se cometió o se detectó la infracción, o cuando hubiese iniciado operaciones en el ejercicio anterior y no hubiera vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada anual. Cuando se trata de sujetos que no generen ingresos o incumplan con las obligaciones vinculadas a la asistencia administrativa o multa en materia tributaria, se aplicará una multa equivalente al 40% de la unidad impositiva tributaria. Bien, entonces nuestra respuesta está aquí. Lo encontramos en esta parte donde nos precisa el Código Tributario: cuando la empresa o cuando el contribuyente no tiene ingresos, la multa se aplica en base al 40% de la unidad impositiva tributaria. Encontrado este tema, entonces nosotros ya tenemos la solución a nuestro caso, que vamos a aplicar el 40% de la unidad impositiva tributaria para este caso. Nos vamos a nuestro cuadro de análisis respecto al tema de la unidad impositiva tributaria. Aquí nace un tema importante respecto a qué año vamos a calcular la multa. ¿De qué año se va a calcular la multa? Se aplica, por ejemplo, 2018 o el tema 2019. Bien, entonces, como la infracción se ha cometido en noviembre, que vencía en diciembre, aplicaremos la unidad impositiva tributaria del 2018. ¿Y dónde encontramos este fundamento al respecto? También lo dice el mismo Código Tributario en su artículo 180 respecto a las multas que se podrán determinar en función a la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha en que se cometió la infracción, y cuando no sea posible establecerla, la que se encontrara vigente a la fecha en que la administración detecte la infracción. Perfecto, entonces nuestro fundamento lo encontramos en el artículo 180. Aplicamos la multa de la unidad impositiva tributaria del 2018 para este caso. Entonces, 2018 la unidad impositiva tributaria estaba en 4.150 y nos dice que es el tema del 40%. Calculamos, nuestra multa sería 1.660. Esa sería la infracción por el mes de noviembre, porque no
ha presentado el tema de los libros electrónicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿para este tema existe gradualidad o no existe la gradualidad? Es decir, es un tema ahorita que está en materia de discusión a nivel tributario, porque imaginamos que una empresa pues con digamos una empresa pequeñita que inicia operaciones y por ahí se olvida presentar sus libros, tendría que pagar los 1.660. ¿Por qué les digo esto? Porque lamentablemente a partir de la salida, o en todo caso de la incorporación, lo que corresponde al artículo 175 numeral 10, entonces este tipo de infracción no tiene la gradualidad, o no está en todo caso precisado, incorporado, tal como lo veníamos manejando en el artículo 175, lo que correspondía aplicar la resolución, la 163-2007 SUNAT, para efectos de la gradualidad. De momento no tenemos una resolución que naturalmente precise este tema de la gradualidad. SUNAT de alguna manera está, bueno, con un tema de pronunciarse al respecto. Ojalá saliera alguna resolución para que esta infracción sea graduada tal como lo establecía el artículo 175. Esperamos que la SUNAT se pronuncie en este caso, estar atentos a este tema. Entonces aquí tendría que ser gradualidad. No habría gradualidad para la aplicación de este tema. Lamentablemente el contribuyente tendría que pagar los 1.660 más los intereses calculados a la fecha. Vamos a aplicar aquí una especie de nuestra fórmula para poder determinar cuáles son los intereses correspondientes. Entonces estamos hablando que nos cobra aquí vamos a aplicar nuestra fórmula, que es los intereses 0.04 por 191 días que han transcurrido hasta la fecha, y encontramos un ratio, un coeficiente de 7.64. Ahora, a este tema nosotros vamos a aplicarlo a la, digámoslo, a la deuda, para ver cuándo nos sale el tema de los intereses calculados a la fecha. En efecto, esta empresa tendría que pagar multa 1.786.82 por no haber presentado el tema del PLE por el mes de noviembre del 2018. Así están las cosas. Lamentablemente, sentimos decirlo, que no está graduado, porque si tuviese gradualidad, en todo caso pagaría 166, pero en esta materia, pues lamentablemente no hay gradualidad. Y aún se complica más la situación, como este contribuyente ha dejado de presentar sus libros electrónicos, o en todo caso está omiso a la presentación desde el mes de noviembre del 2018, pagaría una multa por diciembre, una multa por enero, una multa por febrero, una multa por marzo, y así, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una reglamentación al respecto, no hay un principio, en todo caso, discrecional por parte de la Administración Tributaria por efecto de la modificación, lo que corresponde al artículo 175 del Código Tributario. Estas precisiones tenemos que conocerlo, tenemos que saber en tema, digamos, lo que es muy importante para la determinación, lo que naturalmente corresponde de una infracción. En efecto, entonces, esa es la realidad, lo que corresponde a la aplicación de los libros electrónicos por presentar fuera de plazo. Tendría que, pues, naturalmente ajustarse a eso, esperando que la Administración Tributaria se pronuncie en este tema, y obviamente para que no se vean afectado un contribuyente. Sin embargo, es por una empresa que está iniciándose recién, no tiene mucho movimiento y va a pagar, pues, una tremenda multa al respecto. Eso es la consecuencia de la aplicación del tema del artículo 175 numeral 10. En efecto, en la actualidad andamos así. Eso es el tema que quería